Hola mis hermanos, espero se encuentren muy bien. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 144. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio, quisiera que me acompañaran a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Dios del cielo. Gracias por el privilegio que es abrir tu palabra. Gracias por el privilegio que es conocerte. Gracias, oh Dios, por regalarnos la salvación a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por permitirnos estar cerca de ti y gracias porque estás interesado en la vida de cada uno de nosotros y deseas que te conozcamos y deseas utilizarnos, Señor. Y realmente es un privilegio el poder hacer parte de tu obra y el poder conocerte, Señor. Te ruego que por favor nos ayudes a llevar vidas sensibles, oh Dios, a tu palabra, vidas que están dispuestas, oh Dios, a conocerte y a ese conocimiento ponerlo en práctica, oh Dios, para las personas, Señor, que no te conocen. Que seamos instrumentos útiles para que otros puedan venir, oh Dios, a alabarte, a honrarte y a dar gloria a tu nombre, Señor. Pedimos, por favor, oh Dios, que en este tiempo seas tú dirigiéndonos y que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, que podamos aprender un poco más de ti para que también ese conocimiento adquirido lo podamos poner en práctica, oh Señor, y eso nos lleve a cambiar nuestra forma de actuar, oh Dios. Gracias porque no importando dónde nos encontremos, podemos acercarnos a ti, Señor. Y gracias porque también permites este medio, Dios, para conocerte, para aprender de ti, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía a mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar el Salmo 144. El Salmo 144 fue escrito por David. No conocemos mucho en cuanto al contexto, pero sí es muy parecido al Salmo 18. Probablemente quizás fue escrito bajo las mismas circunstancias cuando el Señor liberó a David de mano de muchos de sus enemigos, pero también de mano del rey Saúl, quien lo perseguía para matarlo. Entonces, es lo que conocemos en cuanto al contexto del Salmo 144. Y David en este salmo, que es un salmo peculiar, es un salmo de ruego que tiene que ver mucho con los salmos, pero también es un salmo con una petición, y es que el Señor le guarde, le cuide, pero el Señor también le provea para lo que él necesita. Y empieza este salmo en el versículo 1 diciendo, bendito sea Jehová mi roca. Bendito sea Jehová, el apoyo en el que estoy. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David estaba gobernando o iba a gobernar en un tiempo donde Dios era quien quería gobernar la nación de Israel. Era un tiempo de la teocracia de Dios en cuanto a la nación de Israel. Y Dios era quien daba la capacidad al rey de gobernar. Y si vemos en cuanto a la historia, fue Dios mismo quien escogió a David para que gobernara la nación de Israel. Y dice David en el versículo 1, Jehová es quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En pocas palabras, David está diciendo, Jehová es quien me da la capacidad de pelear en un tiempo donde era necesario. Era necesario para defenderse de otras naciones, era necesario para guiar el pueblo del Señor y era necesario porque según el contexto y lo que entendemos, Dios utilizó a la nación de Israel como castigo a otras naciones por las prácticas y por muchas otras cosas que hacían. Y realmente en esta época alguien que utilizaba la espada necesitaba ser diestro, necesitaba manejarla bien porque pues si realmente no era preparado pues posiblemente iba a morir. Y David lo expresa en el versículo 1, es Jehová quien da la diestra a mis manos y él realmente es quien prepara mis dedos para la guerra. La capacidad que David tenía provenía de Dios. La capacidad que tú y yo tenemos en cuanto a hacer muchas obras y muchas labores proviene es de Dios.
no de nosotros mismos. La capacidad que nosotros tenemos no es innata en nosotros, realmente es un regalo de Dios y debemos reconocer que lo que somos es lo que el Señor ha permitido que seamos. No parte y no viene de nuestro propio corazón, sino es del Señor quien lo permite. ¿A quién das mérito y gloria por lo que tú haces? ¿Es solo tuyo? En Jeremías 9:23 vemos el clamor del Señor en cuanto a, o la expresión del Señor en cuanto a realmente quién y en qué debe uno gloriarse. Y dice el versículo 23 del capítulo 9 de Jeremías, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tenemos alguna capacidad, si podemos ser diestros en algo, es porque el Señor ha permitido que así lo sea, y es Él quien merece la gloria y la honra. Y David reconocía muy claro esto. Era el Señor quien lo capacitaba, era el Señor quien lo preparó y era el Señor quien le dio toda la capacidad para, pues para luchar. Versículo 2 dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Y vemos en este versículo realmente dónde estaba la protección y el auxilio de David. No estaba en sus fuerzas, no estaba en lo diestro que él era para pelear, sino que sus fuerzas, dice, están en el Señor, ya que Él es mi castillo, dice, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo y en quien Él ha confiado. En el Señor encontramos refugio, en el Señor encontramos consuelo, en el Señor encontramos auxilio. Todo lo que necesitamos está en el Señor y Él desea que nos acerquemos a Él. Él desea que el refugio no lo tengamos nosotros en nuestras propias fuerzas ni en lo que hacemos, sino que el refugio lo encontremos en Él, ya que Él nos da la capacidad de hacer absolutamente todas las cosas. Cuando nuestras fuerzas, cuando nuestro refugio, cuando nuestro escudo están en nosotros mismos y llega un momento de debilidad humana y fallamos, eso crea incertidumbre, eso crea insatisfacción, eso crea decepción al saber que realmente no podemos hacer tantas cosas de las que quisiéramos hacer. Es el Señor quien debe ser nuestro refugio, ya que en Él sí hay verdadero refugio, ya que Él tiene toda la capacidad de cuidarnos y de ayudarnos. Él sabe y Él conoce nuestra situación y Él desea precisamente ayudarnos. Y dice la última parte del versículo 2, dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces David se encontraba en un contexto donde muchas personas le seguían, ya que posiblemente era el rey, él iba a ser el futuro rey, y muchas personas al ser escogido de Dios decidieron seguirle. Y dice el versículo 2 que Él es el que sujeta al pueblo debajo de Él. Imagínense a un rey al cual su pueblo no se sujeta. Creo que no hay mayor tristeza que esto pase. Y es el Señor quien da la capacidad a David para que precisamente esto pasara. Otro rey después de él, al ver el pueblo y la nación de Israel, pidió algo parecido al Señor y eso fue el rey Salomón cuando Dios lo puso a gobernar, dijo, Señor, o sea, este es tu pueblo, por favor, dame sabiduría para gobernar a este tu pueblo, no es mi pueblo. Y dice que el Señor le dio sabiduría abundantemente porque él pidió eso de corazón y no pidió riquezas, no pidió cosas para gastar en él mismo, sino que realmente pidió sabiduría para hacer la labor a la cual el Señor lo había puesto y le había mandado, y era gobernar.
y es el Señor quien hace absolutamente todas las cosas. Él es el que sujeta al pueblo debajo de él, porque el Señor es quien da todas las facultades y todas las capacidades para hacerlo. Es el que da la capacidad y ya que Él realmente sí puede y Él desea precisamente utilizarnos. Él desea que trabajemos en su obra. Dijo David, Él es el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El Señor quería trabajar con David. El Señor quería que Él fuera el rey, el Señor quería que Él fuera el que gobernara. Y Él da la capacidad de hacerlo. Si el Señor nos manda una tarea, Él nos da la capacidad. Debemos ir y acudir a Él pidiendo su ayuda para poder cumplir la tarea que Él nos ha puesto, que Él nos da o que Él nos puso a hacer. Entonces, versículo 1 y 2 vemos esos atributos de parte del Señor, ¿no? Bendito Jehová, mi roca, mi auxilio, mi castillo, mi libertador, escudo mío en quien he confiado. El que me da la capacidad de pelear, el que me da la capacidad de luchar, el que me da la capacidad de hacer lo que tengo que hacer. Versículos 3 y 4 nos hablan de un contraste total, un contraste de cómo es el Señor, quien es refugio, castillo, fortaleza, quien nos da la capacidad, quien le pertenecen absolutamente todas las cosas. Y el versículo 3 y 4 nos hablan de cómo es el hombre o qué es el hombre. Y dice el versículo 3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. No es absolutamente nada, no somos absolutamente nada delante del Señor. Pero aún así dice el Señor que piensa en nosotros. Y en la futura generación del hombre dice que la estima. Dice el versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Son cortos, fugaz, rápido. No somos realmente nada delante del Señor. El hombre es semejante a la vanidad, a algo pasajero, algo que está por un tiempo y luego se desaparece. Y nuestros días en esta tierra son demasiado cortos, cortos comparados de cómo es el Señor. Pero aún así, Él piensa en nosotros. Él desea tener una relación diaria, personal, con cada uno de nosotros. Él es escudo, amparo, refugio, fortaleza para todos los que acuden a Él. Hemos visto la grandeza de Dios en los versículos 1 y 2. Hemos visto que el hombre no es realmente nada delante del Señor. Versículos 5 al 8 nos hablan de cómo es el Señor a pesar de cómo somos nosotros, ¿no? David habla en el Salmo 144 eh, que el Señor es quien lo capacita, que el Señor es quien le cuida, que el Señor es todo lo que él necesita y el Señor no tiene oídos sordos. El Señor acude y el Señor responde. Y nos dice el versículo 5, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. El versículo 5 al 8 nos habla de un lenguaje figurado, de cómo el Señor acude como un guerrero para proteger a aquellos que le buscan, para proteger a aquellos que acuden a Él. Y precisamente es el mismo Dios peleando por David. Dios despliega su poderío de una manera asombrosa para salvarle. Realmente los que son enemigos de David no son propiamente sus enemigos, son enemigos directos de Dios. Cuando las personas intentan dañarnos,
cuando las personas por hablar de Cristo, por compartir de Cristo, por vivir, por querer vivir una vida para Él, nos ultrajan, nos persiguen, dicen toda clase de mentiras contra nosotros. Realmente no lo están haciendo a nosotros. Realmente con quien están peleando y con quien están luchando es contra el mismo Señor. ¿Quién es tu defensor? ¿Quién es el que realmente pelea por ti? Muchas veces, en muchas situaciones, intentamos nosotros resolverlas a nuestra propia manera como a nosotros nos parece. Y si nos ofenden y si nos dicen algo, eh, respondemos como nuestra propia naturaleza quiere. Y vemos un contraste con David. Era realmente el Señor su refugio, quien pelea por él, quien realmente acude al auxilio de él. Y, y es el Señor quien realmente debe pelear por nosotros. Es el Señor quien debe ser nuestro defensor. Si nosotros mismos estamos buscando la propia justicia, lastimosamente no vamos a orar con justicia, sino vamos a orar es con ira, enojo y muchísimas otras cosas más. Dejemos que el Señor sea el que pelee por nosotros. Dejemos que sea el Señor quien realmente haga justicia. Y no hay mejor cosa que ello. Si no conoces personalmente al Señor Jesús, probablemente estás luchando contra este guerrero, este poderoso guerrero. Si no conoces al Dios de la Biblia, posiblemente estás luchando en contra de Él, en contra de sus palabras y en contra de sus decretos y lo que Él ha ordenado. Y es tiempo de considerar, es tiempo de reconsiderar realmente qué camino estoy tomando. Quizás mis decisiones, mis pensamientos y lo que hago están yendo en contra de Dios. Y lo que Él desea es que no pelee contra Él, es que pelee contra mi pecado. Y Él me da la capacidad y Él me ayuda a hacerlo. Versículos 9 y 10 dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacorio, cantaré a ti. Tú el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame, líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Dice David: a ti cantaré, a ti cantaré. Tú eres quien da la victoria, tú eres el quien me rescata. En ti encuentro auxilio y a ti alabaré. Ante la misericordia de Dios, ante la bondad, ante su provisión, alabémosle. Dediquemos toda nuestra vida en servicio a Él. Dijo David en el versículo 9: a ti cantaré con mis instrumentos, con lo que tengo. Dediquemos toda nuestra vida para cantar al Señor, para alabar al Señor, con todo lo que Él nos ha dado y nos ha permitido tener, utilicémoslo para alabarle y para glorificarle a Él. Pidámosle que Él nos guíe a una vida de servicio a Él, a una vida que esté dispuesta a alabarle y a honrarle en todas las situaciones. Versículo 12 al versículo 14. Nos hablan también de la petición de David de su corazón. Y él dice: por favor, que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, que sean vivos. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, y nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Lo que David en pocas palabras está pidiendo es que el Señor le provea, que el Señor le bendiga las cosas materiales. Y son cosas que nosotros también debemos pedir, son cosas que también deberían estar en nuestras oraciones, y creo que sí, son cosas que como hijos de Dios también podemos pedirle al Señor. Pero quisiera que recordemos algunos principios en cuanto a pedir al Señor, en cuanto a como en este salmo David expresa, eh,
expresa la súplica del Señor, no solamente por la liberación suya, sino también por bendición física para él, el poder estar bien, el poder estar saciado, pero también el poder estar en paz y vivir tranquilo. Y quiero que veamos tres principios precisamente en cuanto a pedir cosas materiales al Señor. Y el primero es que debemos recordar que el Señor es dueño y amo de todas las cosas. Realmente todas las cosas pertenecen al Señor, porque Él las hizo, porque Él las creó y porque Él es dueño absolutamente de todo. Y eso lo vemos en el Salmo capítulo 24, versículo 1. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová son todas las cosas, a él pertenece todo. Ageo capítulo 2, versículo 8 nos dice, Ageo capítulo 2 versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo que también nos habla de que todo pertenece al Señor. Y Hechos capítulo 17 versículo 24 y 25. Hechos capítulo 17 versículo 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, el primer principio cuando pedimos algo al Señor es recordar que todas las cosas son del Señor. Todas las cosas provienen del Señor. El segundo principio que quiero que veamos es que el Señor quiere que demos. Él tiene todas las cosas, Él es amo y dueño de todas las cosas y al darnos a nosotros, Él desea que eso mismo nosotros hagamos con nuestro prójimo y es que demos. Eso lo podemos ver en Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el Señor del cielo, a quien pertenecen todas las cosas, desea darnos muchas cosas y lo ha hecho. Y Él desea con eso que Él nos ha dado también poder dar y ayudar también a otros. Y el tercer principio que quiero que recordemos también es que independientemente cuál sea nuestra situación, debemos estar contentos, debemos ser agradecidos con el Señor. Y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Entonces el Señor desea que con lo que Él nos ha dado estemos contentos. Primer principio es que al Señor pertenecen todas las cosas. Podemos pedir a Él cosas materiales, sí, recordando que al Señor pertenece todo, recordando que el Señor quiere que demos a otros y recordando que debemos estar contentos y agradecidos, debemos estar satisfechos con lo que el Señor nos da, porque Él es muy bueno y nos bendice realmente muchísimo. Y ya para terminar, quisiera que me acompañaran otra vez al último versículo del capítulo de Salmos 144. Salmo 144, versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, que tiene estas cosas. Bienaventurado el pueblo quien se refugia en el Señor, quien entiende que todo lo que tiene, que la capacidad que tiene es del Señor. Bienaventurado el pueblo que deja que el Señor cobre y haga justicia. Bienaventurado el pueblo que reconoce que todas las posesiones materiales provienen del Señor. Dice el versículo 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, quien el Señor manda, quien el Señor gobierna en ese pueblo es bienaventurado. Bienaventurados nosotros cuando ponemos al Señor primeramente y le buscamos y le honramos y le obedecemos. Todo lo demás, todas las demás cosas en nuestra vida toman su lugar cuando ponemos primeramente al Señor. Y somos bienaventurados el pueblo cuyo Dios es Jehová. Son bienaventurados aquellas personas cuyo Dios es Jehová. Busquémosle al Señor, amémosle, démosle el primer lugar que Él realmente merece. Y así lo demás va a tomar su puesto en nuestra vida. Podemos ir a Él como ese escudo, como ese castillo, como esa fortaleza y confiar en Él. Podemos reconocer que Él es muy bueno y que nos da muchísimas cosas y que con esas cosas que Él nos da también nos permite disfrutar las cosas materiales, las cosas físicas de esta tierra. Pero no amemos y no busquemos hacer tesoros con esas cosas o en esas cosas, sino hagamos más bien tesoros en el cielo donde van a permanecer eternamente. Que el Señor les bendiga.